Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, es fundamental para cualquier docente: cómo identificar y cómo nutrir las altas capacidades en el aula. Y ojo, lo vamos a hacer siempre basándonos en la evidencia científica. Así que prepárense, porque vamos a darle una buena vuelta a la perspectiva que solemos tener. Y para empezar, vamos a lanzar una pregunta que, de verdad, lo puede cambiar todo. Porque, a ver, pensemos en la imagen clásica del estudiante superdotado, ese que saca notas brillantes casi sin despeinarse, ¿verdad? Pues bien, ese es un cliché que se queda cortísimo. Hoy, precisamente, vamos a romper ese mito. Vamos a descubrir un potencial que es increíble y que está, ahora mismo, escondido a plena vista en nuestras aulas. Vale, este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero, veremos por qué se nos escapan tantos talentos. Luego, vamos a redefinir qué son las altas capacidades. Hablaremos también de casos, un poco más complejos. Y lo más importante, nos llevaremos un montón de estrategias prácticas para el aula y veremos el impacto real que todo esto tiene. Venga, pues entremos en materia. El verdadero corazón del problema es este. En nuestras aulas hay un potencial que es inmenso y que sencillamente se nos está pasando por alto. Así de claro. Y la palabra clave aquí, la que lo resume todo, es esta: infradetectado. Pensemos un segundo. El modelo tradicional, el de toda la vida, se fija casi exclusivamente en el rendimiento académico de matrícula de honor. ¿Qué pasa con eso? Pues que hace que un montón de alumnado, con un potencial que es brillante, pase completamente desapercibido. Y eso, la verdad, es algo que podemos y sobre todo debemos cambiar. Claro, y esto nos lleva directamente a la solución. Para poder ver todo ese potencial oculto, lo que necesitamos es un nuevo modelo. Un modelo, digamos, más preciso, basado en la evidencia. Uno que sea capaz de mirar mucho, mucho más allá de las notas. Y este es el primer gran muro que tenemos que derribar todos juntos. La idea de que altas capacidades es igual a alto rendimiento, a notas perfectas, es un mito. Un mito obsoleto y, sinceramente, muy perjudicial. La evidencia científica nos dibuja una realidad que es muchísimo más rica y más compleja que todo eso. Y la herramienta que nos va a servir de guía en todo este camino es el famoso modelo de los 3 anillos de Renzulli. Podemos pensar en él como si fuera un mapa, ¿vale? Un mapa mucho más flexible, más inclusivo, que no solo nos sirve para entender, sino también, y esto es clave, para desarrollar el talento. A ver, la clave de este modelo, lo que lo hace tan potente, no es tener cada uno de estos 3 rasgos por separado. No. La verdadera magia, por así decirlo, ocurre en la intersección, justo cuando los 3 anillos se juntan. O sea, es esa combinación de tener una habilidad por encima de la media. No tiene por qué ser de genio, solo por encima de la media. Una motivación súper enfocada, casi obsesiva, por una tarea concreta y ¡pum!, el chispazo de la creatividad. Bueno, y ahora vamos a tocar un tema que es fundamental, un matiz que a menudo, de verdad, pasa totalmente desapercibido. Hablamos de ese alumnado que es brillante, que tiene un potencial enorme y que al mismo tiempo tiene que lidiar con otros desafíos. Fijaos, este concepto, el de la doble excepcionalidad, es como la pieza que faltaba en el puzzle para muchísimos casos. Explica perfectamente por qué alguien con un potencial enorme puede estar de repente pasándolo fatal en clase. Su talento está ahí. Claro que está ahí, pero puede estar, como escondido, enmascarado por otra dificultad. Y aquí tenemos algunos ejemplos para que quede súper claro. Estamos hablando de gente con altas capacidades que a la vez puede tener dificultades específicas de aprendizaje como la dislexia, TDAH o estar dentro del espectro autista. Es que reconocer esta dualidad es el único camino posible para poder darles el apoyo que de verdad necesitan y que así puedan desplegar todo su potencial. Vale, muy bien. ¿Y cómo pasamos de aplicarlo en un aula a aplicarlo en todo el centro? Pues la respuesta es un cambio de mentalidad, uno radical. Se trata de dejar de obsesionarnos con etiquetar a unos poquitos para empezar a crear lo que se llama una reserva de talento. Pensemos en ello como un vivero, un lugar para cultivar el potencial de muchísimos más. Y atentos a esta cifra porque es la clave de todo. El modelo propone identificar no al típico 1 o 2%, no, sino al 15 o 20% del alumnado con mayor potencial. Y ojo, esto es muy importante, no solo fijándonos en las notas, sino usando un montón de criterios diferentes. La idea es sencilla: abrir el foco, dar más oportunidades a más gente. Y esta frase, la verdad, es que lo resume a la perfección. La filosofía de fondo cambia por completo. El objetivo ya no es seleccionar para excluir, sino identificar para incluir. Se trata al final de crear un verdadero ecosistema dentro del centro, un lugar donde el talento, en todas sus formas, pueda de verdad florecer. Y ahora sí vamos a lo que de verdad importa, a lo práctico. ¿Cómo se traduce todo esto en el día a día de un aula? Pues vamos a ver unas cuantas estrategias muy concretas que se pueden empezar a usar, mañana mismo.
La primera gran palanca, sin duda, es la personalización. En el mismísimo momento en que el aprendizaje conecta con los intereses reales del alumnado, cuando se les da autonomía para que investiguen sobre lo que de verdad les apasiona, ¿recordáis el segundo anillo, el del compromiso con la tarea? Pues es que se activa de una forma espectacular. Y la segunda gran palanca es la flexibilidad. Flexibilidad en la forma de expresarse. Porque, seamos sinceros, no todo el mundo demuestra lo que sabe haciendo un examen escrito. Abrir la puerta a que puedan presentar un vídeo, preparar un debate o crear un proyecto artístico es fundamental para que talentos muy diferentes tengan su momento para brillar. Y para que todo esto no se quede solo en palabras, vamos a visualizar algo muy concreto, el rincón del talento. Imaginaos un espacio en el aula, que puede ser físico o simplemente un momento del día, donde el alumnado tiene total libertad para trabajar en sus propios proyectos. Un sitio donde alguien puede investigar sobre agujeros negros mientras otra persona diseña un videojuego o escribe un guión. De verdad, es una forma increíblemente sencilla y a la vez súper potente de poner todo esto en marcha. Pero quizá lo más potente de todo es que el efecto dominó no se para en el alumnado con altas capacidades, ni mucho menos. Cuando se cambia la cultura de un centro para fomentar el talento de esta manera, el impacto positivo se contagia, se extiende a toda la comunidad educativa. Y aquí la investigación es clarísima, ¿eh? Los beneficios son para todo el mundo. Sube el rendimiento académico y la motivación general. Mejora la actitud hacia el aprendizaje en bloque. Se dispara la creatividad y la capacidad de autorregularse. Y, algo muy importante, hasta el propio profesorado mejora sus prácticas. Es que es un círculo virtuoso, un modelo en el que de verdad todo el mundo sale ganando. Y vamos a cerrar ya con una última reflexión. Porque adoptar esa nueva mirada, una mirada más amplia, más flexible, no va solo de ayudar a unos pocos. Va de algo mucho más grande. Va de transformar el aula en un verdadero ecosistema donde el talento se descubre, se cuida y se cultiva cada día. Así que la pregunta, al final, no es si esto se puede hacer. La pregunta es, ¿el talento de quién vas a descubrir mañana?